Hola a todos. Hoy vamos a abrir una historia que muchos creían cerrada para siempre. Una historia marcada por la música, la nostalgia y silencios que todavía duelen. Este video es sobre la oreja de Van Gogh y la verdad incómoda detrás de su pasado y su presente. Hay historias que no vuelven porque falte algo, sino porque hay algo que sigue doliendo. La oreja de Van Gogh es una de ellas. Durante años fue más que una banda. Fue compañía en despedidas, veranos interminables, primeros amores y rupturas que parecían el fin del mundo. Sus canciones no necesitaban presentación ni moda. Simplemente estaban ahí, aparecían cuando alguien necesitaba ponerle palabras a lo que no sabía explicar. Sin embargo, desde hace un tiempo, el nombre de la oreja de Van Gogh ya no suena igual. Ya no despierta solo recuerdos, sino preguntas. Algo cambió, algo profundo, algo que todos sienten pero que casi nadie logra explicar con claridad. Entre comunicados fríos, rumores cruzados y regresos inesperados. La banda se convirtió en un misterio moderno, donde la nostalgia se mezcla con el silencio y donde las emociones pesan tanto o más que los hechos. Y para entender por qué hoy se habla tanto de ellos, hay que volver al principio, a un tiempo donde no existían contratos millonarios, ni giras internacionales, ni titulares polémicos. A un momento en el que la oreja de Van Gogh todavía no era un fenómeno, sino apenas una idea compartida entre amigos. Todo comenzó en San Sebastián, en el norte de España, una ciudad elegante, gris, donde la lluvia parece parte del carácter de sus calles. Allí, entre cafés universitarios, tardes junto al mar y conversaciones sin prisa, un grupo de jóvenes se reunía simplemente para tocar música. No buscaban fama ni reconocimiento, solo querían expresarse. Compartir lo que sentían y disfrutar del acto de crear. En aquel entonces se hacían llamar los sin nombre, un apodo que sin querer reflejaba perfectamente su situación. Eran 5 amigos sin expectativas grandiosas, pero con una sensibilidad especial. Pablo Venegas era el más metódico, el que ponía orden y estructura. Álvaro Fuentes aportaba inquietud y curiosidad, siempre con nuevas ideas en la cabeza. Javi San Martín era clave en la composición, el encargado de transformar emociones cotidianas en letras que sonaban reales. Haritz Garde completaba la base rítmica, sosteniendo el pulso de un grupo que todavía estaba buscando su identidad. Pero faltaba algo esencial, faltaba una voz, no solo alguien que cantara bien, sino una voz capaz de transmitir, de atravesar a quien la escuchara. Esa pieza apareció casi por casualidad, en una fiesta entre amigos. Amaya Montero comenzó a cantar versiones de The Cranberries y, de pronto, todo se detuvo. Nadie hablaba, nadie se movía. Había algo en su voz que no se podía explicar con técnica ni con formación. Era emoción pura. Esa misma noche le propusieron unirse al grupo y Amaya dijo que sí sin imaginar lo que vendría después. A partir de ese momento, los Sin Nombre dejaron de ser una banda amateur y empezaron a convertirse en un proyecto serio. Con Amaya al frente, comenzaron a componer canciones propias, a buscar un sonido distintivo y, sobre todo, un nombre que representara lo que querían ser. El nombre surgió en una conversación informal, casi como una broma. Alguien mencionó al pintor Vincent Van Gogh y su famosa oreja cortada. La imagen quedó flotando en el aire. Genio, locura, dolor y belleza condensados en una sola historia. Así nació la oreja de Van Gogh. Un nombre que con el tiempo se volvería una metáfora inquietantemente precisa de su propio destino. Con algunas canciones bajo el brazo, se presentaron a un concurso de maquetas organizado por los 40 principales. Nadie esperaba demasiado, pero contra todo pronóstico ganaron. Ese premio cambió sus vidas. Pasaron de tocar en bares a firmar un contrato con Sony Music. De repente,
Aquellos chicos de Donostia tenían que entrar a un estudio profesional y grabar su primer disco. En 1998 lanzaron Dile al Sol. Al principio el álbum pasó casi desapercibido, pero poco a poco empezó a crecer. Las radios comenzaron a programar sus canciones. La gente las aprendía de memoria y algo empezó a moverse. Sin darse cuenta, La Oreja de Van Gogh dejaba de ser solo un grupo de amigos para convertirse en un fenómeno. Eran jóvenes, idealistas y no tenían idea de la magnitud de lo que estaban construyendo. Ese brillo inicial, esa mezcla de ingenuidad y ambición, fue lo que hizo que su música conectara con tanta gente. Detrás de cada canción todavía había algo auténtico, un deseo genuino de contar lo que sentían sin filtros ni artificios. En medio de este recorrido, quiero agradecerte por estar viendo este video y por acompañarnos hasta aquí. Si este contenido te interesa, suscribirte al canal es una forma enorme de apoyarnos y darnos fuerzas para seguir creando historias como esta. El verdadero punto de explosión llegó con su segundo álbum, El viaje de Copperpot, en el año 2000. Ese disco los llevó a otro nivel. Canciones como Cuídate, Rosas o París se convirtieron en himnos generacionales. Sonaban en la radio, en casetes, en habitaciones adolescentes y en la cabeza de cualquiera que se hubiera enamorado alguna vez. La banda cruzó fronteras, llenó estadios y se transformó en la banda sonora de millones de personas en España y América Latina. Amaya Montero se volvió una figura icónica. No era solo una cantante, era una narradora emocional. Su voz dulce, quebrada e imperfecta transmitía cercanía y melancolía. En una industria que muchas veces medía el éxito femenino por la imagen, Amaya destacaba por lo que hacía sentir. No necesitaba artificios, su fuerza estaba en la honestidad. Pero el éxito, cuando llega sin aviso, también trae un precio, y aunque desde afuera todo parecía perfecto, por dentro comenzaban a gestarse tensiones silenciosas. El fenómeno crecía, las giras se volvían interminables y la presión aumentaba. El foco mediático recaía cada vez más sobre Amaya, no por decisión del grupo, sino por inercia del público y de la industria. Lo que empezó como un sueño compartido comenzaba, poco a poco, a transformarse en algo más complejo. Y aunque todavía nadie lo decía en voz alta, la grieta ya estaba ahí, esperando su momento para abrirse. El crecimiento fue tan rápido que casi nadie tuvo tiempo de preguntarse cómo sostenerlo. La Oreja de Van Gogh pasó en pocos años de ser una banda universitaria a convertirse en un nombre omnipresente. Sonaban en todas partes, llenaban recintos cada vez más grandes y sus canciones dejaban de pertenecerles para convertirse en refugio emocional de millones de personas. Ese tipo de éxito que parece un regalo, pero que también puede convertirse en una carga silenciosa. Las giras se encadenaban una detrás de otra. España, México, Argentina, Chile, Colombia, aviones, hoteles, entrevistas, pruebas de sonido y escenarios que se repetían como un bucle. Para el público era un sueño. Para ellos empezaba a sentirse como una rutina agotadora. La música seguía ahí, pero el espacio para respirar se reducía cada vez más. Dentro del grupo, la dinámica comenzó a cambiar. Las decisiones creativas ya no se tomaban con la espontaneidad del inicio. Ahora había calendarios, compromisos con discográficas, plazos que cumplir y expectativas que no admitían errores. La amistad seguía existiendo, pero estaba atravesada por el cansancio y la presión. Ya no eran solo amigos tocando canciones, eran un engranaje dentro de una industria que no se detiene. Amaya vivía esa transformación de una manera particular. Sin buscarlo, se había convertido en el rostro visible del proyecto. Era la voz, la imagen y el símbolo de La Oreja de Van Gogh. El público la idolatraba, los medios la buscaban y cada gesto suyo era analizado. Desde fuera parecía un privilegio, pero desde dentro empezaba a pesar.
No se trataba de ego ni de protagonismo, sino de una exposición constante que no dejaba espacio para desaparecer. Mientras tanto, el resto del grupo también sentía el desgaste. Las discusiones no eran escandalosas ni explosivas. Eran silenciosas, acumulativas, diferencias sobre ritmos de trabajo. Descansos que nunca llegaban y decisiones que ya no se discutían desde la ilusión, sino desde la obligación. El éxito había cambiado las reglas del juego y nadie les había enseñado cómo jugarlo. Con el paso del tiempo, algo se fue apagando. Amaya, que al principio vivía cada concierto como una celebración, empezó a sentir que su vida se reducía a un solo rol: cantar, viajar, repetir. Años después lo diría con claridad: había llegado a un punto en el que ya no sabía quién era fuera del grupo. Su identidad personal se había fusionado por completo con la banda y eso, lejos de ser romántico, se volvió asfixiante. Las señales estaban ahí, aunque muchos no quisieron verlas. Miradas tensas en entrevistas, silencios incómodos entre respuestas, una distancia sutil pero constante. La maquinaria seguía funcionando, pero ya no por impulso creativo, sino por inercia. El proyecto avanzaba porque debía avanzar, no porque todos estuvieran emocionalmente en el mismo lugar. Durante ese período, La Oreja de Van Gogh seguía cosechando éxitos y premios. Desde afuera, nada parecía indicar una crisis. Pero por dentro, la grieta se hacía cada vez más profunda. No era una pelea puntual ni un conflicto concreto. Era algo más difícil de nombrar. Un desgaste emocional prolongado. Una sensación de estar atrapados en una historia que ya no se sentía propia del todo. Amaya empezó a necesitar distancia. No lo anunció, no lo planteó como ultimátum. Simplemente comenzó a sentir que debía recuperar una parte de sí misma que había quedado en pausa durante años. El grupo lo percibía, aunque nadie lo dijera abiertamente. Todos sabían que algo se estaba rompiendo, pero nadie encontraba la forma de detenerlo. El final no llegó de golpe. Fue un proceso largo, silencioso, casi inevitable. Cuando finalmente la decisión se tomó, ya llevaba tiempo gestándose en la sombra. La Oreja de Van Gogh había llegado a la cima. Pero el precio había sido alto, y aunque todavía quedaban momentos por vivir juntos, el camino que habían recorrido empezaba a bifurcarse sin retorno. Cuando el anuncio finalmente se hizo público, el impacto fue inmediato. Amaya Montero dejaba La Oreja de Van Gogh después de más de una década juntos. El comunicado oficial fue breve, frío, casi administrativo. 3 líneas para cerrar una de las historias más exitosas del pop en español. No hubo explicaciones extensas ni despedidas emotivas. Solo una confirmación que cayó como un golpe seco. Para el público fue un shock. Para muchos fans, una sensación de vacío difícil de describir. Era como si la banda que había acompañado tantas etapas personales quedara de repente sin voz. Las canciones seguían existiendo, pero algo esencial parecía haberse ido con ella. Sin embargo, puertas adentro, la noticia no sorprendió tanto. La decisión no había nacido de un impulso repentino, sino de un desgaste acumulado durante años. Las reuniones previas habían sido tensas. No había gritos ni escándalos, pero sí silencios largos, miradas esquivas y conversaciones que evitaban lo verdaderamente importante. El grupo llevaba tiempo funcionando por inercia. Las decisiones se tomaban más por cálculo que por entusiasmo. El proyecto era demasiado grande para detenerse, incluso cuando emocionalmente ya no todos estaban en el mismo lugar. Amaya sentía que había perdido el control sobre su propia vida. Años más tarde lo diría sin rodeos. Se había convertido en un personaje que no reconocía. La fama la había absorbido por completo y su identidad personal había quedado diluida en el éxito del grupo. Irse no fue una traición. Fue una necesidad de supervivencia. Necesitaba recuperar su voz fuera de la banda.
tomar decisiones sin consensos obligatorios y respirar lejos de una maquinaria que no se detenía. El resto de los miembros entendió la situación, aunque eso no la hiciera menos dolorosa. La salida de Amaya no fue una explosión, fue un suspiro largo y resignado. Algo que todos sabían que tarde o temprano iba a ocurrir. Aún así, el golpe mediático fue enorme. Los medios comenzaron a especular de inmediato. Diferencias creativas, conflictos de ego, problemas económicos. Cada versión intentaba explicar lo que en realidad era una suma de muchas cosas. La magia se había roto y nada volvería a ser igual. Amaya inició su carrera en solitario con una mezcla de expectativa y presión. Su voz seguía siendo reconocible, pero ahora estaba sola frente al público. Para algunos fue un acto de valentía, para otros, una decisión incomprensible. Lo cierto es que su partida marcó un antes y un después definitivo en la historia de La Oreja de Van Gogh. Mientras tanto, el grupo se enfrentaba a una pregunta que parecía imposible de responder. ¿Cómo seguir adelante sin la voz que había definido su identidad durante más de 10 años? No se trataba solo de encontrar a alguien que cantara bien. Se trataba de reconstruir un proyecto entero sin borrar lo vivido, pero sin quedarse atrapados en el pasado. Durante un tiempo, todo fue incertidumbre. Las canciones estaban ahí, las ganas de continuar también, pero faltaba una pieza fundamental. La energía humana que une a un grupo no se improvisa. Y mucho menos después de una ruptura tan profunda. Sin embargo, detenerse no era una opción. Había una historia que aún no estaba dispuesta a terminar. La decisión de seguir adelante abriría un nuevo capítulo. Uno distinto, con otra voz al frente, pero con la misma pregunta flotando en el aire. ¿Se puede mantener vivo un sueño cuando ya no están todos los que lo soñaron juntos? La búsqueda no fue inmediata ni sencilla. La Oreja de Van Gogh no necesitaba solo una cantante. Necesitaba una nueva forma de existir. El grupo sabía que cualquier decisión sería observada con lupa y comparada de manera inevitable con el pasado. No se trataba de reemplazar a Amaya, sino de encontrar un equilibrio distinto. Uno que permitiera seguir adelante sin fingir que nada había cambiado. En ese contexto apareció Leire Martínez, también nacida en San Sebastián, con una voz potente y una actitud serena, muy diferente a la energía que había marcado la etapa anterior. No era una figura famosa ni llegaba envuelta en una campaña mediática. Venía de participar en el programa Factor X, pero su nombre aún no resonaba en la industria. Su llegada fue discreta, casi silenciosa, como si el grupo necesitara tomar la decisión lejos del ruido externo. Desde el primer encuentro hubo una sensación clara. Leire no intentaba ocupar el lugar de nadie. No imitaba, no copiaba, no buscaba replicar un estilo que no le pertenecía. Cantó a su manera y esa honestidad fue lo que convenció al grupo. No necesitaban una copia del pasado. Necesitaban construir una nueva historia. En julio de 2008 se anunció oficialmente que Leire Martínez sería la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh. Sin casting televisado, sin grandes declaraciones, solo una decisión interna comunicada con calma. La reacción del público fue inmediata y, en muchos casos, brutal. Las comparaciones comenzaron incluso antes de que Leire grabara una sola canción con la banda. Para una parte de los fans, la herida de la salida de Amaya seguía abierta. Nadie podía ocupar ese lugar. Otros, en cambio, estaban dispuestos a darles una oportunidad. Leire entró al estudio sabiendo que cada nota iba a ser juzgada. No solo estaba grabando su primer disco. Estaba poniendo a prueba su legitimidad frente a millones de personas que aún no estaban listas para dejar atrás el pasado. El resultado fue a las 5 en el Astoria. Un título simbólico, cargado de intención, hablaba de reencuentros, de nuevos comienzos y de la necesidad de seguir caminando. El primer sencillo dejó claro el mensaje. La historia continuaba,
pero no pretendía ser la misma. No había ruptura total, pero tampoco imitación, era un punto intermedio delicado. La grabación fue intensa, había una presión enorme por demostrar que la banda seguía viva. Leire lo vivió con una mezcla de entusiasmo y vértigo. Sabía que estaba entrando en un espacio que no era suyo desde el inicio, pero estaba decidida a hacer lo propio con el tiempo, y poco a poco lo consiguió. Su voz empezó a encajar de manera natural dentro del sonido del grupo. Uno de los momentos clave de esa etapa fue Jueves. La canción, inspirada en los atentados del 11 de marzo en Madrid, mostró una sensibilidad distinta. Una madurez emocional que terminó de derribar muchas dudas. No se trataba solo de técnica vocal, sino de capacidad para transmitir. A partir de ahí, muchos dejaron de compararla y empezaron a escucharla. Con el tiempo, La Oreja de Van Gogh encontró estabilidad en esta nueva etapa. Llegaron nuevas giras, discos y reconocimientos, álbumes como Cometas por el cielo. El planeta imaginario y Un susurro en la tormenta consolidaron una identidad renovada. Leire ya no era vista como una sustituta, sino como la voz de una generación distinta. No reemplazó a Amaya, la sucedió. Su presencia permitió que la banda madurara y creciera sin perder su esencia. Aunque las comparaciones nunca desaparecieron del todo, algo había cambiado. El público empezó a entender que la historia no se repetía, evolucionaba. Durante años, esa reinvención pareció funcionar. Pero debajo de esa aparente estabilidad, había una estructura que pocos conocían y que con el tiempo se volvería imposible de ignorar. Durante años, hacia afuera, La Oreja de Van Gogh funcionó como una familia sólida. Entrevistas cuidadas, giras bien organizadas y una imagen de armonía constante. Pero por dentro, la dinámica era muy distinta. El grupo no solo era una banda, era una estructura empresarial perfectamente definida. Y esa diferencia entre lo que se veía y lo que realmente ocurría fue clave para entender todo lo que vino después. Los miembros fundadores, Pablo Venegas, Álvaro Fuentes, Javi San Martín y Haritz Gardé, eran los propietarios legales del proyecto. El nombre, las decisiones estratégicas, los contratos y las ganancias estaban bajo su control. La Oreja de Van Gogh no era solo un grupo musical, era una marca registrada. Gestionada como un negocio, Leire Martínez, en cambio, nunca fue socia. Desde el primer día su vínculo fue contractual. Era la vocalista, pero no la dueña del proyecto. Esa diferencia no era visible para el público. Para los fans, Leire era la voz de La Oreja durante casi 2 décadas. Pero dentro de la estructura, no tenía voto ni control real sobre el rumbo del grupo. Durante mucho tiempo, esa desigualdad se mantuvo en silencio. La estabilidad, las giras exitosas y el reconocimiento parecían compensarlo todo. Sin embargo, cuando el proyecto empezó a mostrar fisuras, ese desequilibrio se volvió imposible de ocultar. Las decisiones importantes seguían pasando por el núcleo fundador. ¿Cuándo grabar? ¿Qué canciones incluir? ¿Qué dirección artística tomar y, sobre todo, cómo comunicar cada movimiento del grupo? Leire lo sabía y lo aceptó durante años. Pero a medida que el clima interno se volvía más tenso, esa falta de participación empezó a pesar. No se trataba solo de dinero, sino de pertenencia. De sentirse parte real de una historia que ella misma había sostenido durante 17 años. Los rumores sobre un posible regreso de Amaya Montero no eran nuevos. Habían circulado en distintas etapas. Siempre desmentidos o ignorados, pero esta vez eran distintos. Había silencios incómodos, reuniones privadas y decisiones que se tomaban sin que Leire estuviera presente. La sensación de estar quedando al margen crecía, aunque nadie lo decía abiertamente. En octubre de 2024 llegó el comunicado. Breve, elegante y completamente aséptico. Después de 17 años.
La Oreja de Van Gogh y Leire Martínez seguían caminos separados. No hubo explicaciones emocionales ni agradecimientos profundos. Solo una despedida profesional, correcta, casi fría. Para el público fue una sorpresa. Para Leire, según se supo después, fue algo más duro. Ella no habría aprobado el texto final del comunicado. Legalmente no era parte del grupo y eso permitió que la decisión se anunciara sin su consentimiento. Cuando una periodista le preguntó si había firmado aquel mensaje, su respuesta fue directa y demoledora. No lo firmé, ellos son los propietarios, yo era una trabajadora. Esa frase cambió por completo la percepción de la historia. Por primera vez, alguien desde dentro confirmaba públicamente lo que durante años había sido solo un rumor. La Oreja de Van Gogh funcionaba como una empresa, y dentro de esa empresa, Leire había sido la voz visible, pero nunca la dueña de su lugar. Paradójicamente, la misma estructura que permitió que el grupo sobreviviera tras la salida de Amaya fue la que terminó dinamitándolo por dentro. En una banda, la ilusión de igualdad es fundamental. Cuando uno canta y otros firman los contratos, esa ilusión se rompe, y cuando se rompe, ya no hay vuelta atrás. Leire eligió el silencio, no hubo declaraciones agresivas ni reproches públicos. Solo una frase que resumía todo. En esta historia hemos perdido todos. Era resignación, pero también lucidez. Había sostenido el proyecto durante más tiempo del que lo había hecho la propia Amaya. 3 generaciones de fans, y aún así, la historia parecía cerrarse sin ella. Ese silencio no fue el final. Fue apenas la antesala de algo